Así que deseas saber de nosotros. ¿Deseas saber qué nos impulsa? ¿Qué nos hace quienes somos? ¿Qué nos hace diferentes a nuestro hermano Astartes? Puedo decirte esto muy simplemente, está en nuestra fe, está en nuestros votos. Por lo tanto, y así son, no permitas que el impuro viva, mantén el honor del emperador, aborrece a la bruja, destruye a la bruja, acepta cualquier desafío, sin importar las probabilidades. Así todos hemos jurado, así todos lo hacemos, porque nadie ha roto nunca estos juramentos en 10.000 años de nuestra cruzada eterna, y nadie lo hará nunca, porque somos la mano derecha del Dios Emperador. Somos sus hijos más puros. Somos su castigo. Somos su venganza. Porque somos los Templarios Negros. Bienvenido, amable oyente. Soy la guía de Baldermort para Warhammer y deseo presentarte las facciones y fuerzas del universo de Warhammer 40.000. Ruego que me perdonen por el vigor de este video, pero ahora es imposible abordar este tema sin un ápice de celo reflejado. También tenga en cuenta que esto es solo una introducción. Publicaré más entradas sobre este capítulo cuando pueda. En este punto me gustaría mencionar que he hecho algunas entradas sobre Rogal Dorn, el primarca de los puños imperiales, de los cuales descienden los Templarios Negros. Si no lo has visto y no conoces la vida de Rogal Dorn, puede ser un buen momento para pausar este video y revisarlo mientras pintas o haces bricolaje. Eso daría más contexto a lo que discutimos hoy. Ahora, con la extensa aclaración de garganta realizada, entremos en el meollo del asunto. Hoy exploremos la historia, el legado y el carácter de una de las fuerzas más peligrosas y fanáticas al mando del emperador. Exploremos los Templarios Negros. ¿Qué es tu vida? Mi honor es mi vida. Mi deber es mi destino. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo es fracasar. ¿Cuál es tu recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es tu promesa? Mi promesa es el servicio eterno. ¿Cuál es tu deber? Servir a la voluntad del emperador. Esa es la voluntad del emperador, que luchemos y muramos. ¿Qué es la muerte? De todos los capítulos de los Adeptus Astartes, los Marines Espaciales, este es quizás uno de los únicos 2 capítulos sucesores que han logrado eclipsar y volverse más populares con la base de fans que su legión de origen, pero no es difícil ver por qué. Porque en toda la galaxia hay pocas fuerzas, Xenos, imperiales o caos, que puedan liquidar las entrañas de su enemigo, tanto como la mención susurrada de este glorioso capítulo. Los Templarios Negros son la ira del emperador hecha manifiesta, pero no dependen de una maldición de maíz para hacerlo, como lo hacen los Ángeles de Sangre. No dependen de las fuerzas de la brujería y la manipulación del Warp, como los Caballeros Grises están verdaderamente diseñados para hacerlo. Tampoco tienen una predisposición genética a los ataques de ira o atributos caninos, como lo hacen los lobos espaciales. Dependen únicamente de la voluntad, la fe y el coraje. Los Templarios Negros son fanáticos a un nivel que impresionaría, si no intimidaría, incluso a los Adeptus Subloretas. Son el puño apretado del emperador. Son la amplia y fría ira de su padre, Rogal Dorn. Son lo que los adoradores del caos temen. Son la marca ardiente, la motosierra justa, el Volter bendito. Son los hombres que purgan todo lo que es impuro.
Ay del mutante, el hereje y especialmente del traidor. Si se encuentran en el camino de la cruzada eterna de los Templarios Negros. Porque los Templarios Negros nunca han conocido una derrota duradera, nunca se han doblegado ante la presión y nunca han obedecido órdenes, simplemente, y se han arrodillado ante Gulliman y su maldito tratado, el Codex Astartes. Durante los tiempos más oscuros, han sido el fuego que ha dado luz a los justos y quemado a los enemigos del Santo Emperador y su imperio. En sus copiosos anales de gloria, casi han salvado al imperio de la tiranía por sí solos. Nunca han descansado y nunca han arrepentido los juramentos que sus antepasados de la espada juraron hace 10.000 años. Los Tempers Negros encarnan la venganza. Ellos son pureza. Ellos son fe y son implacables. Ahora, amable oyente, exploremos por qué son tan diferentes a sus primos y hermanos de los otros capítulos de los Adeptus Astartes. Para esto debemos retroceder más de 10.000 años. Debemos volver al mismo comienzo del capítulo y al periodo más oscuro de la historia humana. Debemos revisitar el horror de la herejía de Horus. Solo haciendo esto podemos comenzar a entender la profundidad de los impulsos que han impulsado el capítulo a través de los muchos milenios que han seguido. Debemos volver al mismo asedio del terror, la purga y la jaula de hierro. Debemos sumergirnos en esta historia para que podamos entender la ira justa que es dentro de las almas de los marines espaciales que visten de negro y blanco de los templarios. Así que vamos a comenzar. El emperador de la humanidad emergió en una época infernal. La humanidad estuvo a punto de ser eliminada de la galaxia y su aniquilación parecía inevitable. El hombre que solo ha sido llamado el emperador o el maestro de la humanidad entonces surgió para guiar, liderar y salvar a toda nuestra raza. Forjó un ejército de supersoldados, hombres humanos genéticamente modificados de gran tamaño, la mayoría de ellos de más de 8 pies de altura. Todos tenían múltiples órganos que se les añadieron con el tiempo, convirtiéndolos en verdaderos posthumanos y la fuerza humana biológica más letal que la galaxia jamás había visto. Estos soldados fueron llamados los Adeptus Astartes, los marines espaciales del emperador. Originalmente había 20 lesiones, cada una tomada de la plantilla genética de un ser más parecido a un semidios que a un hombre, seres llamados primarcas. Ellos iban a ser los generales de los ejércitos del emperador, un trabajo para el que fueron forjados y realizaron con aplomo. Cada uno un titán en el campo de batalla, en la tienda de mando y en combate personal, con habilidades tan superiores a las de sus hijos genéticos como los marines estaban por encima de la humanidad estándar. Con estos ejércitos cruzados, liderados por sus padres divinos, las fuerzas de la humanidad no podían ser detenidas. Él salió al universo y conquistó, liberó y pacificó la gran mayoría de la Vía Láctea. Cuando la victoria final parecía a la vista, el emperador de la humanidad dejó a su hijo más capaz, Horus Lupercal, a cargo del final de la empresa. El maestro de la humanidad regresó a Terra, lo que ahora llamamos Tierra, y retomó su proyecto más secreto, un ensayo tan secreto que ni siquiera informó a sus hijos de sus intenciones o sus trabajos, sus objetivos o resultados esperados. Fue un error que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Cuando el emperador abandonó la Gran Cruzada, sus hijos, los primarcas, cayeron en pequeñas disputas, y el hijo que dejó a cargo de sus hermanos, Horus Lupercal, cayó en la maldad. Fue seducido por los oscuros poderes del caos, quienes son el enemigo del emperador hasta su último aliento. Y utilizando los poderes del caos y su propio conocimiento de sus hermanos, sus enemistades y rencores, Horus a su vez persuadió a la mitad de sus hermanos y sus ejércitos para que también se declararan a su favor. La herejía de Horus había comenzado.
Como líder de la cruzada, logró enviar a todos los primarcas que sabía que serían leales a su padre a los confines más lejanos de la galaxia. Los dispersó o los llevó a trampas para que pudieran ser eliminados de la ecuación. Cuando se hizo lo suficiente, Horus Lupercal finalmente cambió de bando y se declaró en rebelión abierta y atacó todas las instalaciones, colonias y fuerzas que no renunciarían a su lealtad al emperador y se arrodillarían ante él. Rochel Dorn, el primarca de los Puños Imperiales, fue uno de los pocos que estaban cerca del terror y no se rendirían. Rogal luchó una guerra contra su hermano Horus y todos sus ejércitos durante la mayor parte de una década, pero finalmente, inexorablemente, se abrieron camino hasta el lugar de nacimiento de la humanidad, el mundo del trono del emperador. Rogal y dos de sus leales hermanos primarcas, Chagatai y Sanguinius, fueron todos los que pudieron estar presentes para defender el sagrado palacio en Terra contra el doble, si no el triple, de su número en primarcas y sus legiones de Astartes. Además, sus adversarios tenían los poderes corruptores del caos de su lado, y por lo tanto pudieron convocar hordas de demonios desde los rincones más oscuros del Warp. Entidades malignas con inmenso poder. No obstante, Rogol y sus hermanos resistieron y detuvieron a las tropas de Horus. Jamás se rindieron ni se entregaron. Lucharon por cada pulgada de terreno, cada sistema, cada año luz de espacio. El costo de la guerra fue catastrófico. Puedes preguntar qué tiene que ver todo esto con los Templarios Negros. Permíteme explicar, estimado oyente. Rogal Dorn era el padre de los Puños Imperiales. Se les extrajo su genética y poseían un temperamento, mente y temple parecidos a él. Y es de estos Astartes, estos marines espaciales, de donde se tomaron los Templarios Negros. Ahora debemos adentrarnos en una particularidad, otro titán, otra leyenda de la era de la que hablamos. Es el hombre, el marine, llamado Sigismund. En una época de leyendas, donde el emperador y los primarcas otorgaban la galaxia como deidades, donde los rangos y números de los marines espaciales estaban en su máximo apogeo y sus hazañas eran dignas de poema épico y canción bárdica, había uno que eclipsaba a todos sus hermanos y primos, Sigismund. A menudo se dice que, con la excepción de los primarcas y el propio emperador, nunca ha habido un humano más letal y habilidoso que haya adornado toda la raza humana. Durante la Gran Cruzada, su nombre fue aclamado como la joya más poderosa y aparente que adornaba su legión. Esto se demostró sin lugar a dudas cuando la herejía alcanzó su momento cumbre durante el Asedio del Terror. Sigismund luchó toda la herejía por su legión, la séptima, los Puños Imperiales. Fue el primer capitán de la legión y su mayor luz. Cuando Rogal Dorn, Sanguinius y el emperador abandonaron el palacio por teleportarum para llevar la lucha a Horus en el mismo puente de su nave insignia, el espíritu vengativo, Sigismund fue uno de los que se quedaron atrás. Se quedó atrás para liderar. Lo hizo desde el frente. A Sigismund se le otorgó el mejor equipo bélico disponible y se le encomendó ser el campeón personal del emperador. Debía representar al emperador en la defensa del palacio. Como campeón, debía localizar y enfrentar a los líderes y héroes del ejército sitiador de su hermano Astartes, los traidores. En esta función, desafió a más de una veintena de campeones del caos, demonios y oficiales marinos retorcidos. Los despachó a todos en poco tiempo, ni lo hizo con trucos o trampas de Volter o pistola de plasma. Cada uno de ellos fue desafiado, confrontado y derrotado en combate personal. Hoja contra hoja, acero contra acero. Él los derribó a todos solo con su valentía, fe y habilidad. Su habilidad solo fue superada por su convicción y fe. Con estos atributos combinados en este papel, era imparable. Cuando Horus fue asesinado por el emperador, que es una trágica historia que explicaré otro día, las fuerzas del caos se rompieron y huyeron.
Lo que siguió fue una guerra que vio a todas las fuerzas lealistas del Imperium persiguiendo a los traidores a través de la galaxia, infligiéndoles derrota tras derrota. Los traidores fueron acosados sin piedad hacia una grieta en el espacio real que conducía a los reinos del Warp, llamado el Ojo del Terror. Esta campaña se llamó La Purga, y Sigismund fue uno de los guerreros lealistas que se inflamó de celo, siempre en la vanguardia de cada batalla librada por su legión. Pero nunca fue suficiente. Rogal Dorn y todos sus hijos, los puños imperiales, nunca se perdonarían a sí mismos por lo que interpretaron como su fracaso y permitir que el emperador fuera incapacitado ese día en el puente del espíritu vengativo. Así, su propio odio hacia sí mismos fue consagrado dentro de sus pechos y condujo a una fría ira que nunca podría ser satisfecha, nunca podría ser aplacada o saciada. Cuando esto se hizo, la guerra civil se cernía de nuevo, cuando el gobierno de Reinicio suplantó a Rogel como jefe de los ejércitos lealistas y dictaminó que las legiones deberían dividirse en unidades menores de solo 1000 astartes, llamadas capítulos. Rogel y su hijo Sigismund no tolerarían este horror, esta infamia. Rogel declaró a Guilliman un cobarde, pero cuando las fuerzas navales comenzaron a enfrentarse a los buques de puño imperial, debido a su rebelión contra el dictador Rebold Guilliman, la guerra civil se cernía de nuevo. Ahí, Rogel tuvo que decidir entre la conformidad o otra guerra civil. Una guerra civil que la raza humana podría no sobrevivir. Rogel Dorn sabía que sus hijos nunca se someterían voluntariamente. Así que, a propósito, los llevó a una masacre organizada por sus peores enemigos, la Legión Traidora de los Guerreros de Hierro. La trampa se llamaba la Jaula de Hierro, un laberinto perfecto de fortificaciones dispuestas para un único propósito: la destrucción de los puños imperiales. La masacre fue enorme, sobreviviendo pocos marines. Rogol sacrificó a sus propios hijos en el altar del Codex Astartes de Reboot Guilliman, su escrito, su nuevo orden. Con solo suficientes marines restantes para formar muy pocos capítulos, tan grande había sido el peaje tomado por la Jaula de Hierro. No quedaban suficientes marines para cualquier forma de rebelión. Así Rogol logró su objetivo, la aversión a una segunda guerra civil, porque sus hombres estaban destrozados. Todos menos uno: Sigismundo. Los restos de la legión de los puños imperiales se dividieron en capítulos de 1000 hombres, pero solo unos pocos. Uno, los puños imperiales, estaba formado por los veteranos de Rogal Dorn. Los puños carmesí estaban formados por los hijos más jóvenes y prometedores. Había otros, pero los registros difieren, ya que han pasado más de 10.000 años desde este evento y obtendrán sus propias entradas en el futuro. El último capítulo que se formó debía estar compuesto por los más celosos, los más fanáticos, los más agresivos de todos los hijos de Rogel. No había duda sobre quién lideraría este capítulo. Era Sigismund. Mitalabard, el blanco de hueso blanqueado por el sol, ofrece un contraste marcado con el negro de la placa negra debajo. La cruz heráldica se destaca orgullosa en mi pecho, donde los astartes de capítulos menores llevan el águila del emperador. No llevamos su símbolo. Somos su símbolo. Reclusia Grimaldus de la Cruzada del Alcance del Infierno. Sigismund sirvió al Codex Astartes por un tiempo, pero su pasión era inigualable. Sus planes y camino pronto le otorgaron más libertad. Porque Sigismund forjó su capítulo ahora, él solo. No estaba limitado por la convención y el precedente, y ya no tenía a su melancólico y severo padre para contradecirlo en ninguna decisión. Así, Sigismund forjó un arma que reflejaba su propio carácter, su propia determinación. Así fue el fuego del celo encendido, un fuego que nunca ha disminuido en todos los largos milenios del Imperium.
Así se formaron sus templarios negros. Cuando fueron forjados, Sigismund reinstauró sus votos como campeón del emperador y luego los expuso. Así se tomaron los 4 grandes votos de los templarios negros por todo el capítulo y han sido retomados por cada líder, oficial o iniciado de los templarios desde entonces. Ahora golpea a los descendientes de la bruja. Concédenos la fuerza para perforar su carne impura, para cubrir sus campos con las pálidas formas de sus muertos blasfemos, para ahogar el trueno de las armas con los gritos de sus moribundos, para arrasar sus ciudadelas con huracanes de fuego, para atormentar a sus parientes con un dolor innecesario, para enviarlos a los desiertos de sus tierras desoladas, en harapos y hambre, rotos de espíritu, agotados por el trabajo y rogando por el refugio de la tumba. Lo pedimos en el espíritu de ira, oh Maestro de la humanidad. Voto del Templario Negro. Aborrece a la bruja, destruye a la bruja. Guíanos de la muerte a la victoria, de la falsedad a la verdad. Guíanos de la desesperación a la esperanza, de la fe al sacrificio. Guíanos a su fuerza y a una eternidad de guerra. Que su ira llene nuestros corazones, muerte, guerra y sangre. En venganza, sirve al emperador y al nombre de Dorne. No permitas que los impuros vivan. Oración y voto de los templarios negros. Confía en el emperador en la hora de la batalla. Confía en él para interceder y proteger a sus verdaderos guerreros mientras reparten muerte en suelo alienígena. Y sus mares se tiñen de rojo con la sangre de los asesinados. Aplasta sus esperanzas, sus sueños y convierte sus canciones en lamentos. Mantén el honor del emperador. Voto de los templarios negros. Oh emperador, regocijándote en ira en guerras sangrientas, feroz e indomable, cuyo poderoso poder hace temblar las paredes más fuertes desde sus cimientos. Oh conquistador maestro de la humanidad, complácete con el estruendoso rugido de esta guerra. Deleítate en espadas y puños rojos con sangre alienígena y las terribles ruinas de la batalla salvaje. Regocíjate en el desafío furioso y la contienda vengativa, cuyas obras amargan la vida humana con desdicha. Acepta cualquier reto, sin importar las posibilidades. Oración y voto de los templarios negros. Con estos votos en su lugar, los templarios son muy diferentes a cualquiera de sus hermanos y primos en otros capítulos de Marines Espaciales. Sí utilizan armas pesadas y municiones, ya que no son idiotas, pero el uso de escuadrones de devastación es mucho más limitado. De hecho, son una rareza debido a los votos, debido al segundo voto. Pero a veces, incluso los templarios necesitan usar armas pesadas para eliminar a enemigos particulares. Como se mencionó, son fanáticos, pero no son idiotas. Otra diferencia principal en su organización y despliegue en el campo de batalla es cómo reclutan y entrenan a sus fuerzas. La gran mayoría de los capítulos de Astartes siguen el Codex Astartes, la tumba de tácticas y organización escrita por Reboot Gilliman, primarca de los Ultramarines. En dicho tratado se dirige a los Astartes a tomar Marines en sus compañías de exploración en primer lugar. Estas compañías son terrenos para la formación y para ganar experiencia antes de que el Marine más joven se una a la línea de batalla propiamente dicha. Cuando concluye la formación de exploradores, luego son canalizados hacia escuadrones tácticos, que están armados principalmente con bolters, pero son capaces de enfrentar la mayoría de las amenazas. Son la columna vertebral de un capítulo, ya que estos escuadrones contienen un arma pesada y equipo especializado, pero solo unos pocos, por lo que la unidad tiene una increíble flexibilidad táctica. Después, los marines progresarán a roles más especializados en unidades de asalto cercano o de armas pesadas. Desde allí avanzan a la primera compañía y se convierten en uno de los veteranos del capítulo si se consideran dignos por su heroísmo y habilidad en décadas de combate. Este régimen y camino es completamente ignorado por los templarios negros.
Hay mucho que decir sobre la forma en que los templarios entrenaron a sus marines por una razón que explicaré en un momento. Los candidatos templarios, reclutados de los mundos que pasan en sus interminables cruzadas, son sometidos a pruebas extremadamente agotadoras, como en otros capítulos. Pero a partir de ahí, la similitud termina. Los templarios negros no son asignados a compañías de exploradores, ya que no cuentan con ellas. Creen que la formación y la adquisición del metal necesario para ser contado entre el número de los templarios negros proviene únicamente de la experiencia directa en el campo y los fuegos y la furia de la batalla. Así que cuando un candidato se convierte en un Astartes, sus cambios biológicos y mejoras completas se convierten en un neófito. Cada neófito es entonces tomado como un escudero futurista por un templario más experimentado, conocido como un iniciado. Estos iniciados son miembros de tiempo completo de los templarios. Ellos personalmente entrenarán al neófito en todos los aspectos de la guerra, los llevarán a la batalla a su lado y les darán la iniciación más dura y brutal en la vida de un templario de primera línea, cargando en medio del corazón del enemigo en su primer asalto. Así es como los templarios obtienen entrenamiento en el lugar y un bautismo de fuego que ve a un número trágicamente alto de ellos dejando campos de batalla dispersos por la galaxia en sus cientos y miles. La cifra de muertos en los templarios negros es exorbitante en comparación con las estadísticas de otros. Pero aquellos templarios que finalmente se considera que tienen valor y han demostrado verdadera fe, tenacidad, furia y habilidad, son entonces algunos de los marines espaciales más resistentes y capaces de todos. Por lo tanto, el escuadrón táctico no existe para los templarios negros. Llaman a estos escuadrones compuestos por iniciados experimentados y sus escuderos neófitos unidades de cruzada, ni están regimentados y organizados en bonitos órdenes de batalla que otros adherentes al Códice Astartes deben organizar en los templarios negros. Uno lucha al lado de aquellos con los que desea luchar, y esto puede cambiar. Así, las unidades de cruzada no son forzadas o creadas por alguna regla burocrática. No, son formadas por colegas de Astartes de mentalidad similar, simplemente organizándose en unidades para enfrentar amenazas. Así, los templarios negros son más flexibles y sorprendentemente impulsados. Ven una amenaza y enfrentan el desafío, cualquier desafío, de frente. No tienen un sargento designado a cargo de una unidad de cruzados, ya que todos tienen una misma mente y un mismo propósito. Son innecesarios. Estas pequeñas diferencias aparentes con sus hermanos de capítulos que siguen el Codex Astartes pueden causar problemas cuando se despliegan en campañas más grandes. Por lo tanto, los templarios negros intentan asegurarse de que están en tal fuerza y en tal número que simplemente no se requiere colaboración. Aunque nunca rechazarán una llamada de asistencia de otro capítulo, lo harán en sus propios términos y no cederán el mando o control a aquellos que siguen lo que consideran las estructuras, tácticas y estrategias dramáticas e inflexibles empleadas por el Codex Astartes. En pocas palabras, los templarios negros luchan a su manera o no luchan en absoluto. De nuevo, debido al segundo juramento, se pone mucho menos énfasis en el entrenamiento en precisión con una pistola de pernos o rifle, que suele ser uno de los factores definitorios de una física imperial como un capítulo. Para los templarios negros, los juramentos son cosas vivas y respiratorias y nunca pueden ser evitados, incluso si esto significara que pierden un encuentro. Por lo tanto, el énfasis del entrenamiento y la habilidad de combate se canaliza casi exclusivamente en una habilidad sin igual con armas de combate cuerpo a cuerpo. Solo los ángeles sangrientos en medio de una rabia negra, o los hijos de Leman Rusk, los lobos espaciales, podrían esperar acercarse al potencial de combate cuerpo a cuerpo de un templario negro, pero incluso entonces sería una cosa muy reñida.
Cuando se considera que un iniciado ha servido con honor colosal, entonces se le permite unirse a la Orden de los Hermanos de la Espada, el equivalente en el Códex del Veterano. Desde allí, si sobreviven décadas o incluso siglos de combate cuerpo a cuerpo con las criaturas más viles e indecibles de la galaxia o del Warp, pueden ser promovidos a liderazgo, pero esto siempre es a expensas de la muerte de otro. Como con otros capítulos, la diferencia más significativa entre los templarios y sus pares son dos. Uno, no tienen un planeta hogar o planetas que defienden y de los cuales obtienen sus aspirantes, aquellos que serían marines espaciales. Los templarios negros reclutan robustamente de cada último mundo que limpian, salvan o pasan. Su necesidad de nuevos guerreros es un hambre que no puede ser satisfecha, ya que su guerra nunca termina también. Los Templarios Negros son el único capítulo u organización que ha mantenido encendidas las llamas de la cruzada original. Porque los Templarios Negros han jurado que nunca se cansarán, nunca se detendrán, nunca cederán hasta que toda la galaxia de la Vía Láctea esté libre del destino de los Xenos, el mutante, la bruja y el traidor. Así viven y respiran, se mueven y mueren a bordo de vastas flotas de cruzada. Para ellos la cruzada jamás acabó. Los Templarios Negros también usaron esta práctica para ignorar flagrantemente los límites en el número de astartes y marines espaciales que pueden mantenerse bajo una misma bandera, el mismo capítulo. Se dice que la única persona en todo el Imperium que sabe cuántos templarios hay es el Alto Mariscal de los Templarios Negros. Ningunos otros. Es cierto que la tasa de desgaste entre los capítulos es impresionante, pero su admisión está organizada para compensar más que esta tasa. Por lo tanto, muchos sospechan que los Templarios Negros, si se reunieran en un solo lugar, podrían potencialmente igualar a los números que solo podrían describirse como una lesión completa. Se sabe que los inquisidores o burócratas entrometidos del Administratum que muestran demasiado interés en la requisición de materiales, aquellos que intentan discernir realmente los números de los templarios, a menudo son propensos a tener accidentes mortales. Los templarios no toleran ninguna interferencia en su actividad. Ninguna en absoluto, porque ven su mandato como proveniente del propio emperador y no se inclinan ante nadie más que él. Pero una convocatoria completa de todos los Templarios Negros nunca ha ocurrido y probablemente nunca ocurrirá. Porque las flotas de la cruzada de los Templarios Negros están en la mayoría de las partes de la galaxia, llevando el fuego de la ira y la luz de la pureza a todas las regiones que consideran que las necesitan, que son todas las regiones. Porque el hereje, la bruja, el Xenos y el traidor no conocen la vergüenza y no respetan límites. Así que la cruzada interminable debe seguirlos y erradicarlos donde quiera que levanten sus repugnantes cabezas. Muchos desacuerdos han ocurrido entre los templarios y los señores locales de una región, pero a los templarios no les importa prestar atención, porque si los señores locales hubieran estado haciendo su trabajo, como el emperador ha decretado, entonces su presencia no sería necesaria. Por lo tanto, si su presencia es necesaria, entonces el señor local, el capítulo o el militarum son despreciables, porque han fallado. Cuando una región está pacificada, la cruzada continuará, pero también pueden dejar campos de entrenamiento en planetas a su discreción. Si esto sucede, entonces los iniciados llevarán a sus neófitos al combate como antes, pero localmente. Esto generalmente solo ocurre cuando una región ha sido purificada, pero los templarios saben que no permanecerá así, porque el mal siempre es obstinado y nunca sabe cuándo es vencido. Por lo tanto, hay centros de templarios en toda la galaxia, así como la principal fuerza de las diversas flotas de cruzadas. Uno solo puede preguntarse exactamente cuántos de ellos hay. ¿Qué necesidad tan grave, qué amenaza tan terrible podría requerir que el Alto Mariscal diera el llamado tan ferozmente en toda la galaxia que recordaría a cada uno de ellos a un encuentro? Y el solo pensamiento es aterrador.
Así llegamos a uno de los elementos más importantes de los Templarios Negros, la fe. En los largos años de la Gran Cruzada original, había una simple verdad a la que toda la humanidad debía ser iluminada, lo que el emperador exigía que se promulgara, la verdad imperial. La verdad imperial era muy simple, pero requerirá una entrada completa en el futuro para cubrir sus matices. Por ahora, solo necesitas conocer sus fundamentos. La verdad imperial afirmaba que no había dioses, que la religión misma era uno de los mayores enemigos de la humanidad y que cualquier religión era una mentira. No había espíritus, no había vida después de la muerte y no había Dios. La mayoría de los capítulos del Adeptus Astartes aún se adhieren a la verdad imperial, pero este no es el caso de los Black Templars. Los templarios han reemplazado la verdad imperial con una propia, y muchos de sus pares se burlan de este cambio. Los templarios tienen la ferviente creencia de que el emperador de la humanidad es, de hecho, el dios de la humanidad. Esto no es una hipérbole, no es un servicio de labios ni un capricho. Creen esto con cada fibra de su ser. Cualquier aspirante que no permita que esta cara infunda cada aspecto de su mente, corazón y alma será rechazado. No importa cuán hábil o cuánto potencial puedan tener en cualquier o todas las otras disciplinas de guerra. No importa cómo, podrían ser una luz brillante para adornar el capítulo. Si no pueden tomar la fe de la divinidad del emperador en ellos, entonces serán rechazados. La fe de los templarios negros aterroriza a todos. Son guerreros sagrados que toman el nombre de sus campañas cruzadas de forma literal. Son guerreros a quienes su dios, el emperador, les ha encargado derribar a sus enemigos. Creen que él los observa en todo momento, ya que es omnisciente. Creen que él tiene el poder de intervenir, ya que es omnipotente, como debería ser cualquier buen dios. Pero él no lo hace, ya que ellos son sus campeones. Cada templario negro cree que cada acción, cada hecho, cada momento representan al Dios emperador de la humanidad. Este fervor religioso los ha convertido en una fuerza casi imparable, donde otros realizarían una retirada táctica, donde otros buscarían reagruparse y reubicarse para enfrentar mejor a un enemigo superior. Los templarios negros no solo se mantienen firmes, sino que avanzan. He mencionado antes que la tasa de bajas entre el capítulo es sin precedentes, pues esta es una de las razones por las que su impulso para enfrentar a los enemigos espada contra espada, sin importar ninguna disparidad de tamaño o poder, es un factor, pero su celo inextinguible es el otro. Ellos no huyen. No se esconden detrás de muros o parapetos, ni permiten largos asedios o bombardeos prolongados. Ellos cargan. Uno podría decir que esto es temerario. Ha sido su forma por más de 10 milenios como mínimo. Y nunca cambiarán. No desperdician vidas, amable oyente, pero simplemente interpretan cualquier desafío como uno que debe enfrentarse de frente y pueden ser provocados o llevados a trampas con relativa facilidad. Aquellos que logran llevar al bravucón del capítulo a una trampa, a menudo descubren que han subestimado lamentablemente el temple de sus víctimas. La cantidad de veces que una fuerza de los templarios negros ha convertido una trampa en una masacre es incontable. Aquellos que piensan que han atrapado a los templarios negros, a menudo descubren que son ellos los que están atrapados en un matadero, ya que los fanáticos impávidos se abren paso a través de su número como una brisa caliente a través del maíz. Cualquiera que desee intentar atrapar a los templarios negros mejor que esté preparado para la pelea de su vida, ya que usualmente es la última. El fanatismo de los templarios hacia su fe tiene otros efectos, aunque una vez, hace mucho tiempo, se registró que tenían psicópatas entre sus filas. Esto ya no es cierto, y no lo ha sido durante algún tiempo. Definitivamente una historia para otro momento. Desde entonces, no solo han estado sin el apoyo de Psyker, sino que se han negado activamente a luchar junto a cualquier fuerza que contenga lo que consideran una bruja. Solo hay una excepción a esta regla. 1. Los caballeros grises.
Como los caballeros grises son la descendencia directa del emperador, su génesis es el genoma del propio emperador, no de un primarca. Son los únicos psíquicos tolerados por los templarios negros en el campo de combate. El celo de los templarios negros es tal que con el tiempo se ha demostrado que se filtra en sus propias armas y equipo de guerra, por loco que parezca. Hay informes de que los mismos espíritus de la máquina de algunos cruzados de Land Raider, enormes tanques de batalla con capacidad de transporte de tropas, han sido afectados por la exposición constante a los templarios negros. Tanto así que los ha infectado. Más de un informe sobre la impaciencia del espíritu de la máquina de un vehículo por la refriega ha llevado a que se les descubra en el campamento de un enemigo, el propio vehículo avanzando y exterminando todo en un campamento enemigo donde los templarios negros estaban en oración antes de la refriega. Aunque otros capítulos u organizaciones se horrorizarían ante esta forma de independencia de acción y actividad, los templarios alabaron al vehículo por su justa ira, su deseo de servir al emperador más directamente. Además, es una señal de su poder y fe que, a pesar de no tener ninguna habilidad psíquica, los templarios pueden interrumpir los poderes del Warp que pueden atacarles. Su fe en el emperador es literalmente un escudo contra los poderes de los cuerpos corruptos y los rayos y explosiones de lo similar a un brujo. No son inmunes a las psíquicas más poderosas, pero el no entrenado o débil o distraído o demasiado confiado a menudo ha despreciado a un templario negro y extendido su mano para electrocutarlos o aniquilarlos, solo para descubrir que sus poderes jactanciosos se desvanecen mientras la noche embiste una espada a través de su pecho. Verdaderamente, para los templarios negros, el emperador protege. Sin embargo, los templarios negros son tan celosos que pueden dejar un rastro sangriento, ya que ningún abumano, psicomutante o traidor sospechoso será dejado para infectar al imperio en su totalidad. La erradicación de toda vida de un planeta puede ser un castigo regular decretado por los templarios. No se podrían contar los millones de humanos que han sido asesinados por los templarios en su causa, pero siempre se debe recordar su historia y el objetivo de entender cómo tal aparente insensibilidad puede hacerse en nombre del emperador para los templarios negros. Nunca olvidarán la herejía de Horus ni los eventos de All Night. Saben que sacrificar incluso la población de un mundo de miles de millones debe ser sopesado contra la supervivencia de todo el imperio, y trillones han presenciado personal y regularmente cómo las maquinaciones de solo un poderoso psicópata o demonio pueden arrastrar a un sector entero y a cientos de mundos a un infierno. Es mejor podar el rosal y tenerlo saludable que permitir que se propague cualquier tipo de podredumbre. Con tanto en juego, los templarios negros no evitarán ninguna tarea, sin importar cuán brutal o terrible sea llevarla a cabo. Pero ellos son amos del emperador. Ellos son sus campeones, al menos en sus mentes. Además, los Ous eliminan cualquier posibilidad de trabajar con razas alienígenas, lo que el Imperio llama xenos, sin importar cuán común pueda ser la causa en juego. Es con confusión atónita y rabia que muchos ejércitos Eldar han esperado que las fuerzas de la humanidad se unan a ellos en una feroz batalla contra el caos, solo para descubrir que los templarios negros atacarán a ambos lados al mismo tiempo. Los templarios negros no dan cuartel nunca. Por ninguna razón un campeón del emperador, un templario negro, se encontrará, tratará o permitirá que los xenos vivan. Es en este punto donde debo concluir mi introducción a los templarios negros. Ir más allá nos llevaría por una verdadera plétora de extensos agujeros de conejo. Pero ten la seguridad, amable oyente, volveré a visitar este tema en futuras entradas en un futuro cercano.
He sido Voldemort, tu fiel servidor. Si te gustó mi intro a los Templarios Negros, considera darle like y suscribirte. De ser así, no olvides presionar el botón de notificaciones. No quisiera que te lo perdieras. Además, si eres un oyente regular y amable, entonces, por favor considera apoyarnos en Patreon. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer algo de tiempo para divertirte.